una vez más al curso Excel para la vida profesional. Esta oportunidad vamos a revisar un poquito más en detalle temas que también son básicos, que poder controlar un poquito las celdas y empezar a escribir funciones, fórmulas básicas, ya las que uno esperaría, sumas, promedios, etcétera, y algunos detalles, tanto de las celdas, formatos y fórmulas que nos van a decir que nos podemos mover en la planilla, que es lo que un poco practicamos con los métodos abreviados, sabemos cómo interactuar entre teclado, mouse, arrastrar, ¿sí? Ahora va a ser escribir cosas. Eso es un poco la lógica de esta clase. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, creo que estoy quedando pegado en la grabación, pero esperemos que no sea grave. Bien, ¿qué tenemos? A ver, de Excel ya vimos que tenemos esta interfaz donde vamos a encontrar estos sectores con pestañas. Yo tengo aquí más pestañas activas porque, bueno, le voy agregando cosas. Activo a otras. Por programador y automatizar es probable que no esté activa por defecto. Uno lo tiene que hacer adicionalmente. Esta otra pestaña, SAP Utilities, es su add-in que se instala, etcétera, ¿ya? Pero de todas maneras tenemos pestañas y adentro de esas pestañas tenemos iconos. Esos iconos nos pueden llevar a distintos lugares. En el caso de las celdas, que es un poco... eh, ¿ya? Ahí está, para que ustedes puedan ver si es que sí, los movimientos que hago con el teclado. Bien, las celdas algo vimos la vez pasada, ¿cierto? Que son esta intersección entre una fila y una columna, que puede tener un borde, un relleno, se pueden combinar, se pueden cambiar los formatos. Entonces quería volver a retomar un poquito desde ahí, ¿ya? Porque esto se nos olvida a veces y tenemos muchas opciones, ¿bien? Entonces, tenemos los formatos que están asociados al borde, ¿sí? Tenemos las opciones de combinar valores y formatos, bien. Tenemos los rangos, que son un conjunto de celdas que están unidas. Y tengo múltiples rangos cuando tengo varias celdas que no están unidas por este sector, ¿sí? Bien. Entonces, para que tengamos claro el concepto. Celda es la intersección única entre fila y columna, un cuadradito. Rango es un grupo, pero que está unido. Y múltiples rangos cuando tenemos múltiples celdas, pero que no todas están unidas. ¿Bien? Perfecto. El formato. ¿Por qué es tan importante manejar temas de formato? Porque va más allá del color de la celda o de la tipografía o del color que pueda tener la letra que le estamos agregando, ¿sí? Porque así como alguien dijo, lo esencial es invisible a los ojos, en el caso de Excel también lo es. Es muy importante porque Excel no trabaja con lo que necesariamente nos está mostrando, trabaja con el valor de la celda, ¿sí? Entonces, tenemos una opción rápida de ver los formatos de la celda que yo tengo seleccionado, que es con control 1. ¿Sí? Esto me lleva o abre una pestaña que es formato de celdas. Se fijan, está formato de celda y tiene número, alineación, fuente, borde, relleno y proteger. Todas estas son las características que vamos a poder controlar de cada una de las celdas. Si no sé llegar a este sector o no quiero apretar control 1 para abrir esta ventana, es lo mismo que si estando en el inicio, yo busco dentro de los formatos, tengo los colores de las letras, el tamaño de la letra, ¿cierto? Los bordes, algunas negritas. Acá está lo habitual, ¿sí? Tengo aquí alineaciones varias, pero acá también existe un botón o claro, un icono que muestra una flechita hacia abajo, no en diagonal. Esto permite mostrar la misma ventana. ¿Cuál es la diferencia de hacerlo con control 1? Cuando yo presiono control 1, aparece en la última pestaña activa, por así decirlo. En cambio acá, si yo aprieto este botón que está ahí, aparece el tiro en número. Si aprieto en fuente, ¿sí? Aparece en la pestaña activa de fuente, como para dar más opciones. Eso es en realidad. Entonces, hay veces, hay menús que tienen en esta esquina una opción adicional. ¿Sí? Se alcanza a ver bien en el icono, supongo. Entonces, cuando tengo el control del formato, estamos hablando, perdón, cuando hablamos de formato de celdas, hablamos de estas 6 temas en conjunto. ¿Bien?
Entonces, lo primero y más fácil, el formato original es el formato que viene por defecto, que es general. También lo podemos ver que acá en la parte central de la pestaña de la cinta de opciones, en la pestaña inicio, aparece general. Bien, esto nos va a permitir que si yo escribo un texto, Excel lo va a reconocer más o menos automáticamente como texto. Y si escribo un número, más o menos va a tratar de reconocer qué tipo de número es y lo va a tratar como tal. Bien, pero yo podría ser mucho más específico con esos formatos. Entonces, el mismo valor 15.36 puede ser considerado como un número sin formato y es 15.36. Puede ser un número sin decimales, es decir, yo puedo cambiar la posición de los decimales que veo. Ojo, no estoy cambiando el número. Puedo agregarle el valor de moneda, ¿cierto? Ahí está, moneda, que aparece el signo peso junto al número. De contabilidad, que genera el valor o tiene un mayor espacio, mayor aire entre el signo peso y el número. Tenemos de fracciones, es decir, 15 espacio 1/3, que sería de un 15,36. ¿Sí? Tengo un formato científico, 2 elevado a 1 a, bueno, 10 elevado a 1. 15,36 como texto. Fíjense que cuando hay un texto, lo pone hacia la izquierda, no a la derecha. ¿Ok? Eso es por defecto, pero no se pueden confiar en que todo lo que esté a la izquierda sea un texto, porque yo puedo cambiar la alineación de la celda. Pero si por defecto digo un número, se pone a la izquierda, es que eso está siendo considerado como texto, como un indicador, pero no es la única forma de reconocer un texto y un número. ¿Bien? Este mismo valor que estamos viendo también puede ser una fecha, el 15 de enero de 1900. Vamos a ver en detalle el tema de fechas, pero ya les digo que Excel empieza a contar el 1 es el 1 de enero de 1900 y de ahí van números enteros. Y las fracciones corresponden a las horas, a la fracción del día. 0,5, mediodía. 0,6, 0,85 a las 6 de la tarde, cosas así. Bien. Y también tenemos la opción de escribir un formato personalizado. ¿Ya? Este es bastante poderoso porque incluso se permite que cambie de color solamente en términos de formato. Voy a ir rápidamente. Si voy a formato y veo el tipo de número, ¿sí? Tengo los que les acabo de hablar, general, número, moneda, contabilidad, y tengo distintas opciones, ¿ok? Fecha, porcentaje, fracciones, texto, especiales o incluso personalizada. Y en personalizada hay múltiples formatos. Bien. Y ustedes pueden escribir aquí su propio formato. ¿Sí? Por ejemplo, 0 para que muestre solamente la parte entera. Coma 00, ¿sí? O, perdón, ahí es, por ejemplo, gato para un dígito, coma gato, gato 0, que es lo que ya está ahí, lo están viendo ahí, que es básicamente si es que hay separador de miles. Si le pongo un punto 00 me dice cuántos decimales quiero mostrar. Ahí están los distintos decimales que quiero mostrar. Podría mostrar solo uno en mi formato, con un separador de miles que no sea coma, sino que sea un guión, por alguna razón. Podría. Incluso me permite tener distintos colores. Básicamente, el primer punto serían los positivos. Claro, los positivos. Luego yo podría escribir que sea en rojo el mismo número. ¿Sí? Coma, una cosa así. Y punto y coma para los otros que serían los textos. Tengo tres como semiformatos. Positivo, lo negativo, lo texto. Esto se ve, y de hecho ya están escritos. Fíjense aquí, ya aparece un gato, coma, gato, gato, 0, que sería un positivo con separador de miles. Entre corchetes cuadrados dice rojo, menos el gato, coma, gato, gato, 0. ¿Esto qué me dice? Es un formato que va a entregar separador de miles en los positivos y lo va a dejar de color por defecto. Y cuando sea un negativo lo va a escribir en rojo. ¿Sí? Y así tengo distintas opciones, ya sea con decimales, sin decimales. Pero si por alguna razón yo necesito algo más personalizado, lo puedo escribir. ¿Ya? Puedo escribir, tiene aquí hay unas reglas específicas, pero no es muy distinto de esto.
¿Bien? Esto no, ¿para qué sirve al final? Yo tengo que escribir un número de teléfono. Por ejemplo, yo podría darle espacios a los números, cosa que se puedan leer más fácil, pero el valor sigue siendo el número todo junto. Esos números no existen, esos espacios no existen. O los puntos en un root. También podría manejar que cuando escribo un root ponga un formato de root, pero que no necesariamente cambia el valor que está dentro de esa celda. ¿Ya? Por eso el formato es una máscara que es hacia el humano, no hacia Excel. ¿Ya? Ok, entonces, tenemos múltiples formatos. ¿Bien? Y el formato es algo que uno tiene que tener siempre en cuenta. Porque fíjense lo que está pasando aquí. 3 más 2, hasta donde yo entiendo, no es 6. ¿Ok? Y esto está calculando esa celda más esta celda y da un resultado. ¿Cierto? El punto es que aquí yo estoy viendo los números enteros. Pero dentro de esto hay decimales. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo modifico el formato en términos de los números que muestra, no quiere decir o no implica que esté haciendo el cálculo de forma distinta. El cálculo lo va a hacer con todos los decimales que puede usar Excel, que son, si no me equivoco, si denme un segundo, voy a decirles al tiro cuántos son. 10 dividido 3. Entonces aquí tenemos, ¿cuántos son? Como 15, ¿no? Son, claro, 1, 2, 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14 y el punto decimal son 15 decimales. ¿Ya? Entonces, fíjense que el número que sería un 3 periódico llega hasta ahí nomás y después 00000. Excel no puede y no lo va a hacer porque los decimales son un problema para los computadores de alguna manera y tienen un límite. Y con 15 decimales más o menos bastante preciso, sobre todo si ustedes manejan temas de plata. Pero el punto es que ojo con los números o los decimales que están usando, porque una cosa es lo que ustedes ven y otra cosa es lo que usa Excel para el cálculo. Fíjense que aquí, al menos hasta aquí, en rojo, hasta aquí estaban siendo utilizados los números. Ese es el nivel de precisión de Excel, de este cálculo, con 4 decimales. Y yo simplemente estaba aproximando de forma de la vista, solamente el formato. No estoy haciendo una aproximación real del número. Ojo con eso. ¿Se entiende? ¿Estamos claros hasta aquí? Ya. Veamos. Alineaciones. Esto es bien sencillo, solo que se los dejo para que no digan que no les dije. Tenemos distintos lugares donde puedo poner el contenido de cada celda. ¿Sí? Con la alineación yo puedo, que son este sector de aquí, digamos, lo puedo combinar. Entonces yo puedo poner algo en la esquina superior izquierda, esquina superior derecha, inferior derecha y todas sus combinaciones. Simplemente escribiendo algo y cambiando esta combinación de botones, yo voy a poder hacer que las cosas queden en ese margen. ¿Bien? No hay mucho misterio. En cuanto a una suerte de sangría o padding, como le quieran llamar, es un poco más limitado Excel. No es como Word, no tiene una regla ni nada. Por lo tanto, tenemos algo mm, más simple. Tenemos la celda y a lo mucho puede tener una sangría que uno puede aumentar, pero el control es bastante limitado. ¿Sí? Tampoco tiene mucho sentido. Nosotros no vamos a estar trabajando necesariamente con mucho texto dentro de Excel, aunque pasa, ocurre, pero finalmente esto nos permite darle un poquito de aire a los textos que puedan estar dentro de un texto de una celda. Sirve, ayuda, pero tiene un control, como les decía, limitado. ¿Qué más tenemos? Las direcciones de los textos. La dirección puede ser, bueno, como lo están viendo ahí, normal, por supuesto es lo típico, pero puede ser hacia arriba y puede escribirse básicamente de abajo, perdón, hacia arriba, es decir, ABC, o hacia abajo. Puede estar en diagonal o en diagonal hacia abajo, o incluso una letra por cada una.
¿Dónde se controla esto? Bueno, en dirección del texto, que está, aquí está, el botón ese. Entonces acá yo tengo distintas opciones. Ángulo ascendente, ángulo descendente, texto vertical, girar hacia arriba y formato. ¿Sí? Incluso me permite, si mal no recuerdo, tengo la posibilidad de hacer un ángulo específico. ¿Cuándo es útil esto? A ver, si yo tengo los meses, ¿cierto? Enero, voy a repetir aquí, febrero, marzo, abril, mayo, ¿cierto? Y tengo estos 4 meses y tengo valores, no sé, 2, 5, 4, 1, 7, da igual. Y quiero de alguna manera apretar un poquito más todo lo que tengo aquí, ¿sí? Entonces yo podría, en vez de simplemente apretar todo, me queda rarísimo, yo podría tomar estos rótulos y decir, ¿sabes qué? Ponlos en diagonal. Y de alguna manera me quedan la palabra completa y puedo jugar un poquito más con el espacio, ¿sí? Entonces aquí ya puedo jugar que esté al centro. Y puedo hacer que las columnas sean más delgadas y permito que mi texto aparezca como completo, ¿sí? Por si tengo mucha información y mis valores tienen poquito, bueno, para eso sirve. ¿Es cómodo? Depende de ustedes. ¿Ya? Yo creo que eso depende mucho de la situación en la que se encuentren para ver si lo necesitan hacer o no. ¿Bien? Ok. Luego tenemos alineaciones, pero horizontales tenemos distintas opciones también. Normalmente van a encontrar gente que por temas de formato van a usar esto, que es combinar y centrar. Muy pocas personas se fijan que aquí hay un botón. ¿Ya? ¿Por qué les digo esto? Porque he visto mucha gente allá afuera que si yo tengo esta grilla así y necesito por alguna razón que no vamos a discutir aquí, pero esas personas necesitan y están obligadas a combinar, van con paciencia, pensan que esto puede tener 100 filas, ¿no? Presionan combinar, seleccionan la otra, combinar. Hay otras personas, que pueden ser un poquito más avanzados en su manejo y pueden seleccionar una, presionan el control y vuelven a seleccionar otra y con el mismo control seleccionan aquí y combinan. ¿Qué es lo que ocurrió? Hizo la combinación, pero tuve que seleccionar las 3 filas. ¿Sí? ¿Se fijan? Y hay otras personas que se fijan más en que hay una opción aquí. Yo selecciono este rango, ¿sí? Y pongo combinar horizontalmente. El mismo efecto que hice con el control, seleccionando cada fila, el combinar horizontalmente lo hace por todo lo que he tenido. Entonces, si tengo muchas celdas, habría sido muy complicado estar seleccionando cada vez. Mucho menos lo hago de a uno. ¿Ya? De todas maneras, ustedes debiesen evitar combinar. La combinación les va a traer problemas en el futuro. Entonces, para ustedes mismos en el futuro, ayúdense y eviten combinar. Pero, ¿qué hacer si no pueden combinar o quieren centrar las cosas pero no quieren combinar? De hecho, fíjense que no pude arrastrar porque están las celdas combinadas. Entonces, antes de hacer eso, tengo que como dar la combinación y ahora ya podría hacer lo típico que es arrastrar. Bien, entonces, ¿qué opción tengo para hacer esto? ¿Sí? Como que quede al centro aun cuando no esté combinada. ¿Sí? Se fijan aquí hay una celda y no hay una línea entre medio. Eso se logra seleccionando las 2, 3, 4, 10 celdas o columnas, ¿cierto? Y voy aquí a mis opciones, estas opciones adicionales. En alineación, básicamente, puedo seleccionar centrar en la selección. Entonces, aquí ya está hecho. Voy a hacerlo en esta selección que está aquí, que la acabo de inventar. Voy a hacer eso para marcar que existe. Voy a marcar una celda aquí, solamente esto. Y no he hecho nada. Esto es un hola, esto es una prueba. ¿Sí? Esto sería el escrito común y corriente. Pero si yo quiero centrarlo, selecciono todo mi rango que va a ser como referencia. Voy a alinear. Digo horizontal. Centrar en la selección.
Entonces, no tuve que combinar porque acá tengo una celda no combinada, no está combinada, no está combinada, pero sí el texto está alineado en todas las celdas que yo haya seleccionado. Entonces, es mucho más cómodo, es mucho más... sí, o sea, les trae menos problemas en el futuro. ¿Sí? Eso es todo. Y hay otra que es más desconocida, no sé si es tan necesaria, pero anda a saber, que es la opción de rellenar. Eso quiere decir que si yo escribo una sola letra, rellena todo. Y no tengo que estar haciendo A hasta el infinito. Solamente escribo una letra y con una opción de relleno va a escribir todo lo que yo haya escrito en todo el contenido de la celda. Si yo amplío esta cuestión, va a seguir apareciendo la letra A en todas esas. ¿Sí? Entonces, si por alguna razón yo tuviese, por ejemplo, que escribir y poner una cajita que se repita en una celda para que la gente no se salga cuando está ensayando cosas, claro, yo no sé cuántas cajitas tengo que usar porque va a cambiar el tamaño de la columna, no sé lo que sea, y con eso podría siempre estar relleno, ¿sí? Eso se logra simplemente seleccionando la celda, ir en alineación de nuevo, y aquí tenemos el rellenar, ¿sí? Que está ahí. Tenemos rellenar, bueno, tenemos justificar y tenemos distribuido con sangría. Son opciones que no necesariamente están aquí. Entonces ahí como que siempre hay más cositas para revisar. ¿Ya? Bien. Eso con las alineaciones. ¿Alguna duda por aquí hasta ahora? ¿No? Fuente. A ver, en las fuentes hay un montón. Y probablemente, bueno, ustedes pueden instalar las que ustedes necesiten. En general, cada versión o cada varias versiones del programa, tanto de Office como de Windows, eligen una fuente que es la predeterminada por mucho tiempo. ¿Bien? Antes era Calibri desde el 2007 hasta la versión 2021 que ahora es Segoe, ni siquiera es Segoe. Se me olvidó el nombre que tiene. Pero ahora yo puse acá Segoe. Puedo cambiarla. Tengo muchas. Fíjense que algunas aparecen con un icono de en la nube, porque la puedo descargar cuando la necesite. No la necesito tener en mi computador. Pero hay muchas fuentes. ¿Bien? Lo que sí les puedo decir con la fuente, que más allá de que uno tiene que elegir una fuente asociada, hay varios contextos, hay mucho contexto aquí. Ustedes pueden estar llamados, invitados o de alguna manera invitados a usar la tipografía de la empresa, en la cual participan por un tema corporativo, en un reporte o en una cosa así, entonces van a elegir la fuente. Hay todo un tema con la serifa o bueno, todas esas cosas, pero lo importante es que ustedes pueden hacer distintas cosas con esa fuente. ¿Ya? Más allá de que la elijan, ustedes la van a poder subrayar. La van a poder subrayar doble. La van a poder subrayar, pero que ocupe toda la celda. O pueden hacer que haga un subrayado doble de toda la celda. Pueden tacharla, pueden escribir un superíndice, un subíndice. Pueden ponerla normal, en itálica o negrita. Es lo habitual en realidad, esto no es ningún misterio. ¿Ya? Pero sí es interesante que cuando ustedes elijan una letra, traten de elegir una letra monoespaciada. ¿A qué me refiero con monoespaciada? Que ocupa el mismo espacio para todas sus eh, figuras, voy a ponerlo así. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Cuando uno utiliza una fuente monoespaciada, los valores, por ejemplo, un 98.000 va a ocupar más o menos, bueno, de hecho, no, va a ocupar el mismo espacio que 11.111 o el 99.999. Y esto me ayuda a que si tengo una tabla de números, a inmediatamente identificar em, como órdenes de magnitud. Jesús me está preguntando cómo se ponen los índices. Mira, selecciono una celda, ¿sí? Yo puedo tener varias opciones. Selecciono aquí y ahora me aparecen como distintas opciones o simplemente voy y mi celda y aquí tengo fuente y aquí digo superíndice o subíndice. ¿Ya? Entonces
Normalmente uno lo que hace es selecciona primero, control 1, esto no es su índice. Bueno, ¿sí? Excel, como les decía, déjenme un segundo, voy a cambiar aquí para que no sea contabilidad, sino que sea un texto. Ahí está. Como los números, fíjense un poco, los números no tienen esta duplicidad de subíndice, índice, ¿sí? Los números no, pero un texto sí. Entonces, para poder darle el formato del subíndice, el subíndice, superíndice, tiene que ser un texto. Y de ahí solamente debo seleccionar qué parte es el subíndice y qué parte no. Entonces yo podría, a esta parte, decir que esto es subíndice. Entonces me queda subíndice, texto normal, superíndice. ¿Entendió, Jesús, o no? Genial, perfecto. Entonces aquí tenía 98.153. Bien, entonces vamos a quitarle el formato. De hecho, lo que voy a hacer, y me aprovecho al tiro del tema formato. Esta es una opción que permite copiar el formato. Pinchan y copian. Eso lo sabe 60% de la población. No, es súper inventado el número, no lo tengo cómo comprobar. Pero lo que sí sé es que hay muy pocas personas que han probado el doble clic sobre copiar formato. ¿Por qué? Porque es importante. Cuando yo hago copiar formato, fíjense que queda marcado en gris y voy a pinchar en otro lugar, se copió y dejó de estar marcado. Y ya cada vez que me muevo no se copia nada más. Si tomo esto y hago doble clic, ¿sí? Queda marcado y ahora yo puedo hacer esto. Pero no, y voy copiando el formato de todas las celdas que necesite hasta que yo ponga cancelar. ¿Sí? Eso, solamente como para aprovechar de que recuperé el formato que fue eso que está ahí. Bien, entonces, en resumen, y volviendo, cuando ustedes trabajen con tablas de datos, es posible que les interese, y si no les interesa, les debería interesar, identificar rápidamente los valores en sus órdenes de magnitud. ¿Ya? Porque es rápidamente ser, perfecto, estos son 10.000, 98, perfecto. No es 111.000, no tiene de hecho un número más. ¿Ya? Inmediatamente sé que este es un número mucho mayor. ¿Bien? En cambio, cuando usan una tipografía no monoespaciada, el 1 ocupa menos lugar, sobre todo de ancho, que un 9 o un 8. Entonces los números, si se fijan, quedan distintos. Entonces, en Excel yo les recomendaría usar en lo posible monoespaciada. Si no lo dice, es fácil de probar. ¿Ya? A veces los nombres dicen mono o cosas así. ¿Ya? O sea, mono normalmente es por monoespaciada. eh, y ahí uno lo puede probar rápidamente cuando toma un número, o sea, un grupo de celdas. Rápidamente uno puede ver cuáles son monoespaciadas y cuáles no. O sea, cosa de poner valores que tengan distintos espacios. Pero es eso, ¿bien? Y si no, quizás están supeditados finalmente a lo que diga la corporación en términos de colores y fotografía. ¿Bien? Bien. Relleno. A ver, las tramas eran algo habitual por ahí por los 90 y los 2000, porque era la forma en que uno tenía para poder imprimir un gráfico sin gastar tinta de colores. Y los sacaron por ahí por el 2007, sí creo que lo sacaron, y lo volvieron a incorporar a Excel el 2013, 2016, por ahí, como casi 9 años fuera. Es útil para imprimir sobre todo porque nos permite hacer barras de distinto color en formatos grises, anda bien. Eh, no es muy utilizado, pero se puede, yo creo que son circunstancias o sea, son situaciones de borde en las que uno dice, necesito que esto, imprimirlo en blanco y negro y se note bien, pero no me dan lo suficiente los grises. Hoy día volvió, o sea, no es problema. Pero ¿qué sí es importante con los colores? A ver, el color, más allá del brillo, digamos, lo que ustedes tienen que preocuparse un poquito es del contraste, ¿ya? Y evitar el brillo excesivo. Es normal, es habitual encontrar personas que marcan las celdas con un color amarillo brillante, como que tienen una celda y dicen, ajá, voy a pintar con el color amarillo más brillante posible porque es lo más parecido al destacador que tengo. Sí, ok, pero
al final del día esa cuestión les puede generar un dolor de cabeza y una migraña. Y más si ponen color brillante y la celda de al lado que la tienen que marcar de otro color y eligen otro color brillante, esa cosa al final del día ni una opción, ni una opción. Lo que sí les puedo decir, si tienen que pintar, por favor usen colores pasteles, suaves, o al revés, que sean oscuros pero con las letras suaves. ¿Ya? ¿Cómo jugar un poquito con eso? Es más o menos sencillo. Hay valores de contraste. Esto se puede medir y aquí hay una página que les puedo dejar. ¿No? La voy a dejar en el chat. No para que la revisen inmediatamente, pero después la podrán ver, ahí va a quedar en el chat. Y eso es lo que nos permite como tomar dos colores y me va a decir, oye, estás muy bajo. Lo ideal es que esté entre 3 y 4,5 en contraste. Eso puede ser para los dos lados, dependiendo del impacto, etc. Pero, ¿qué pasa? Esto es muy bajo, esto es muy brillante, o sea, es un buen contraste, pero muy brillante, no es recomendable, ¿sí? Eso es bajo el contraste. Entonces, estos números, cada número representa su contraste, ¿ya? Uno puede lograr el efecto que quiere. ¿Cómo está esto? Muy sencillo. Si ustedes toman una celda, fíjense que Excel tiene, bueno, esto tiene una paleta de colores que yo elegí para este archivo, pero tenemos en un mismo color distintos tonos. Entonces, yo podría decir, ¿sabes qué? De fondo quiero este color oscuro y para la tipografía voy a jugar con el mismo color, distinto tono, y esta es la muestra, ¿sí? Entonces, de esta manera no molesta y se ve bien, o al menos se ve claramente. Si ustedes ponen de los colores muy cercanos, por supuesto se van a notar menos. O sea, si yo digo el mismo efecto y pongo la celda que está al lado y el color de fondo está aquí, escribo algo, no lo voy a ver muy fácil. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Bien. Sí, ojo con eso. Otro tema les puedo comentar que es asociado a color, al color de relleno al menos. Excel hace poquitos meses incorporó el tema oscuro por completo. Antes tenía la opción, desde archivo, opciones, en general, tengo la opción de decir cómo es el... Perdónenme que estoy aquí tratando de leer. Claro. ¿Cuál es el tema que quiero ocupar? Y tenía distintos temas. Por ejemplo, el típico de Windows, un multicolor, ¿ya? Que sería, por ejemplo, el multicolor se va a pintar aquí verde clásico, ¿sí? Pero también tengo la opción de usar una versión oscura, ¿bien? Como para protección del tema. Fíjense, voy a poner la versión negra. ¿Ok? Esto que ustedes ven aquí no ocurría antes. De hecho, era así antes. Yo podía tener un Excel negro, la parte como todo lo que era las opciones, y la hoja me quedaba en blanco, perdiendo todo el sentido o todo lo que buscaba de un Excel oscuro para proteger la vista, etc. Entonces, ahora yo tengo la opción oscura, es decir, tengo el tema oscuro de Windows y Office, aparece esta opción, cambiar el modo del modo oscuro, que está acá al centro en vista, ¿ok? Ahí está, en vista, ahí está. Entonces, con esta opción, yo voy a tener Excel por completo en modo oscuro. Esto es bien interesante porque ya no tengo, bueno, más allá de que aquí tengo un elemento visual que era de color claro, ¿no? Pero si lo voy a quitar ahí más rápido, yo voy a tener un Excel completo en un formato más que me puede cuidar un poco la vista, sobre todo si estoy en una situación de baja luz, bueno, etcétera. El punto es ese, que esto es relativamente nuevo. Son de las personas que les gustan las cosas en negro en algunas situaciones, ahora se puede. Bien, voy a volver al normal, solamente por... Dígame, escucho, dime. Con respecto Ujú. No, tú lo que mandas es los datos. Las opciones de cómo tú lo ves tú nomás. Entonces, no guarda su opción, digamos. Ese es el programa. El archivo que tú estás mandando es la información solamente. ¿Sí o no? Entonces, pero sí va a afectar los colores que tú vas a elegir para mostrar las cosas. Porque obviamente, cuando tú tienes un Excel negro,
tú vas a estar eligiendo colores para, para el blanco y negro, o sea, para el negro y va a ser distinto. De hecho, no hay ningún color brillante cuando uno tiene la opción en modo oscuro. Todos los colores son más opacos porque están protegiendo la vista, pero también te limita de alguna manera tu paleta de colores. Puede ser bueno, puede ser malo, te está protegiendo de alguna manera. Entonces, vean ustedes cuál ocupan. Yo particularmente lo que hago es de día ocupo la versión clara y de noche ocupo la versión oscura, por obvio, por el tema de luz. Y me fijo que cuando hago los temas de colores, por ejemplo las clases, igual lo hago en versión blanco porque tengo más variedad. Pero particularmente yo uso normalmente programas en negro, por todo el día al frente del computador. ¿Sí? Pero ya hay para gustos colores. ¿Bien? ¿Se entiende? Genial. Porque igual tengo otra duda. Esteban, ¿o Sí, sí? Ah, justamente estaba leyendo que querías decir que siempre ejecute la misma fuente en vez de hacerlo manualmente. Bien, sí, existen los temas. Mira, acá en disposición de página, recuerden, página es pensando en la versión escrita, o perdón, física. Entonces tengo los temas. Yo puedo aquí tener distintos temas. Los temas incluyen los colores y la tipografía. Entonces, tengo para elegir si es que me gusta el espiral. ¿Sí? Me cambió, fíjense los paneles. Voy a hacer lo siguiente. Voy a cambiar un color. Miren lo que está aquí. Voy a sacarle un pantallazo. Lo vamos a pegar. Este es un tema. ¿Ok? Voy a cambiar de tema. Posición de página. Voy a un tema, el Office. ¿Bien? Y ahora voy de nuevo al mismo lugar. Los colores que están aquí dependen del tema. Yo cuando elijo un color de esta barrita, ¿sí? Va a depender del tema. Y es un poco la gracia. Bueno, de hecho, ahí lo dice, ¿no? Colores de tema. Entonces, si yo cambio el tema, porque cambiaron los colores corporativos, porque ahora el banco que estoy trabajando, estoy inventando, en vez de ser azul es naranjo, todos mis reportes simplemente se ajustan según mi color de tema. Pero si no tengo los temas, digo, bueno, ¿y cómo lo hago? Porque no tengo los colores oficiales de Office. Bueno, fíjense que aquí tengo temas, tengo para buscar temas, guardar un tema actual. Es decir, si yo modifico los que tengo aquí, yo puedo cambiar los set de colores, puedo elegir distintas fuentes, puedo cambiar distintos efectos. Estoy haciendo los cambios para mi Excel. Y si yo hago simple cambio de tema, va a quedar en el tema que necesito. Por ejemplo, de hecho existe un kit UC. Entonces con este kit UC yo ya tengo los colores UC. Voy aquí, inicio. Estos colores son los que definió la dirección de comunicaciones con los colores por temas de accesibilidad, etcétera, para los gráficos. Entonces son otros colores y ahí están. ¿Sí? Ahí quizás le faltan de la paleta, bueno, ahí uno podrá discutirlo, pero estos son los colores del formato UC. ¿Eso contesta tu pregunta, Esteban? sí, sí, del todo, particular. Claro. Ya, mira, yo lo haría mediante temas, porque la configuración de una fuente en particular me parece que no está dentro de la... solamente está el tamaño, ¿ya? No, no me da el Ya. tipo de letra, ¿ya? Pero sí lo haces con una fuente, que es lo que hago yo finalmente. Tengo, tú generas un estilo, cuando hago un nuevo estilo, posición, más o menos me recuerda me recuerda, sí, de hecho yo uso el azul 2 me parece. Tengo este que es el de las clases. Abro un archivo nuevo. No, yo no cambio mucho eso, ¿ah? O anda. Bueno, pero sé que las letras lo cambia el tamaño. Pero si lo haces con tema, te va a permitir tener como para distintas cosas. Igual es más flexible. Si no, Ya. sería cambiarlo a nivel de sistema operativo. Porque ojo que la fuente de Office es dado por el programa en sí mismo. Para Word también. Claro. Pero es eso. Bien. Bacán. Esto. Bien. Volvemos. Entonces, tenemos contraste. Voy a volver a mi azul. Aquí, el clásico. Bien. Aparte del formato que acabamos de ver, de relleno por lo menos, tenemos formatos condicionales. Los formatos condicionales
pueden ser muy poderosos y son bastante sencillos de utilizar. Obviamente, entre más uno sepa de Excel, de fórmulas, etcétera, le puede sacar más el partido. Pero ¿a qué me refiero con formatos condicionales? Por ejemplo, aquí ya tenía uno aquí marcadito que tiene unas barritas, que el ancho de esa barrita va a depender del número que tenga escrito. Si yo cambio el número, cambia el ancho de la barrita y todas las barritas son relativas. ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? En inicio, formato condicional y tengo muchas opciones. Tengo para resaltar, tengo para valores inferiores o superiores, por ejemplo, los mayores al promedio, menores al promedio. Barras de datos, ¿ya? Lo que les decía, lo que está ahí marcado, marqué el amarillo. ¿Podría haber cambiado el color? Sí. ¿Puedo poner más reglas? Sí. Tengo escalas de color, entonces veamos los casos. Datos, escalas de color, tengo para que sea de verde a rojo, de rojo a verde, verde pasando por blanco hasta el rojo, del rojo pasado al blanco al verde, azul al rojo, ¿sí? O, bueno, tengo distintas opciones, ¿no? Y además tengo para crear nuevas reglas. Tengo conjuntos de iconos. Los conjuntos de iconos, yo particularmente no soy muy fan, pero bueno, existen, se pueden hacer. Un segundo que están aquí tratando de llamar. Entonces, tenemos distintas escalas, conjuntos de iconos, les decía, yo no soy muy fan porque es más complejo de editar realmente qué es lo que pasa, sobre todo con las flechitas. Pero sirven, sirven. ¿Sí? ¿Ok? No confundir este tipo de formato condicional con los mini gráficos. También está en una opción. Por ejemplo, yo tengo estos valores. Yo podría en esta celda insertar un mini gráfico que están aquí, por ejemplo. Yo podría poner datos de estos columnas en esa ubicación y me hace un mini gráfico, ¿sí? Dentro de una celda respecto a esta celda. No es lo mismo, pero podría servir. Yo podría generar un mini gráfico asociado a una celda de líneas o lo que sea. ¿Sí? Entonces, son formas de destacar números que pueden ser útiles o no. Eso depende de ustedes. Pero están. ¿Bien? Ahora, ¿qué cosas hay que tener en consideración al momento de hacer un formato condicional de la celda? Que el formato tiene dos rangos importantes. Voy a seleccionar, voy a crear un formato condicional, escala de color, y voy a ir del rojo al azul, ¿ok? Pasando por el blanco. ¿Qué pasa con estos datos? El 6, el 4, el 8, siempre en todo el conjunto de datos va a ser lo más pequeño y va a ser pintado azul porque así elegí el color. ¿Ok? Y los datos que están al nivel de los 9000 o 8000, los miles, van a ser siempre los superiores y por lo tanto siempre se van a pintar de color rojo. Entonces, quizás esta forma de haber seleccionado todo no me ayuda tanto si quiero ver como variación entre las columnas. Por ejemplo, si hubiese seleccionado una columna, formato condicional, pongo la escala de color y la misma escala. El menor es azul y el mayor es rojo. Fíjense un poco. Tengo una columna y ahora voy a copiar el formato. Voy a hacer, de hecho, doble clic. Doble clic ahora sí. Copio acá, copio acá, copio acá. Cancelo aquí. Tengo los mismos datos, pero el formato, que es el mismo, se aplica y se evalúa de forma relativa al conjunto de datos. Es decir, el 9000 se pintó rojo porque este es el valor mayor respecto de todo este conjunto, pero no de toda la tabla. ¿Sí? O sea, básicamente esta parte de aquí les... Ay, perdón. Esta parte de, es no tiene conciencia bueno, no tiene conciencia claramente, pero no sabe o no calcula respecto a eso. En cambio, si yo selecciono todo el rango, ¿sí? Todo este rango, efectivamente se va a calcular en base a todo ese rango. ¿Cómo lo puedo ver? Fíjense. Y cuando yo selecciono, tengo formato condicional, tengo administrar reglas. Y fíjense, aparece el nombre de la regla, el formato de la regla, y luego es donde se aplica. ¿Sí? Entonces tenemos una regla que se aplica en distintos sectores. ¿Bien? Si yo tengo acá este otro sector, voy a aplicar a formato condicional, administrar regla, me aparece solo una regla que se aplica a todo el rango. ¿Sí?
Entonces, ojo con eso, porque si van a elegir cambios de color por el valor de la celda, sobre todo de que el mayor se pinte, el mayor respecto a qué, a las filas, a las columnas, va a depender, ¿o no? Eso tienen que dejarlo también claro para que la persona que esté leyendo o viendo esta información pueda interpretar lo que ustedes quieren decir de la misma manera. ¿Bien? Bien. Existe una forma que yo creo que la vamos a tener que practicar más adelante con fórmulas, porque no hemos visto fórmulas, pero que es para pintar todas las filas respecto a una. ¿Ok? No es algo que ustedes puedan seleccionar tan fácil como de aquí, digamos, ¿ya? O sea, yo podría pintar si es que esta celda es azul, ¿sí? Por ejemplo, si es igual a azul, que se pinte de color, formato personalizado, de un color azul, ¿ok? En la letra, ¿sí? Ok, pero solamente se pinta eso, no toda la fila. Bien. Para hacer eso, yo tengo que seleccionar todo, formato condicional, nueva regla. Aquí tengo más opciones, que son las mismas, pero hay que hacerlo un poquito más manual. Entonces yo podría decir, utilice una fórmula. Esto igual lo vamos a... Es simple. Lo único que hace es que mientras sea una condición verdadera, se va a pintar. Yo puedo decir, si la F29 y F29 sin fijar, voy a... Los conceptos que tenemos que ver más adelante, pero es igual a azul, le voy a aplicar un relleno. Vamos a hacer un celestito, espero este. Y ahí sí se pintan todas las celdas en base a lo que tenga esta columna. Si digo aquí amarillo, no es que se pinte azul porque diga azul porque me haya entendido, es porque tiene una regla que cuando dice las letras azul, o sea, la palabra azul, va a tomar el color celeste. ¿Ya? Pero se hace de una forma un poquito más con fórmula. ¿Bien? Bien. Segundo, o otros mensajes que tengo que decir. Si ustedes van a trabajar con colores, eviten que toda su información esté codificada en colores, porque no toda la población ve los colores de la misma manera y ocurre, por ejemplo, el metro de Santiago, de cuántos años se demoró, porque era, a ver, el 2010 creo que se hizo la ruta express, o 2012 por ahí, mucho tiempo atrás, se hicieron las rutas y los mapas de las rutas, las estaciones, salía, por ejemplo, San Joaquín, rojo y verde, o Pedrero, y no tenía ninguna marca para personas que tuviesen problemas para distinguir esos colores. Existen varias formas o varios tipos de daltonismo que pueden ser distintos colores, que uno puede confundir o no distinguir. El tema es que si yo voy a codificar algo y voy a entregar información a un público, tengo que considerar de que no todos van a poder ver eso y por lo tanto la información más relevante no puede solamente depender del color. Por ejemplo, ahora, desde el 2022 realmente, existe un mapa de las rutas del metro que me dice por último que es una combinación, ¿sí? Combinación, o tiene, voy a ponerlo en azul para que lo sea, o es verde o es rojo. ¿Sí? Tiene al menos una R, una B, una C de combinación, que es mucho más exclusivo que finalmente estas opciones. ¿Ok? Entonces, cuando hagan sus gráficas o lo que tengan que ver, siempre consideren que los colores ayudan, pero no es la única forma de comunicación. Apóyenlos, úselo como de apoyo. ¿Ya? Eso es como el mensaje. Bien. Y con las celdas, lo último que me parece importante que ustedes sepan es que a las celdas se les puede dar nombre. O sea, si bien todas las celdas tienen un nombre que está dado por la columna, la fila, ¿sí? Entonces cada una de estas va a ser básicamente esta intersección de la D con la 13. ¿Sí? Eso va a ser. ¿Y dónde está su nombre? Aquí. Ahí en la esquinita dice G10 por la G y la 10 que está acá. ¿Sí? Entonces, ese va a ser siempre su nombre. De hecho, yo puedo ir a buscar una, como lo hicieron un poquito en la actividad del otro día, puedo presionar F5 y apretar una letra, no sé, I10 y me va a llevar a la I10. Puedo con control I, puedo ir a la D10. ¿Sí? Y me puedo mover por referencia. Pero uno no siempre se va a saber esos nombres o quiere poner las cosas con nombres de coordenada. O sea, yo puedo escribir un nombre aquí, como celda-importante, ¿sí? Y le puedo poner un nombre. No puede tener espacio ese nombre. Y solo puede ocupar 255 caracteres, que es bastante.
pero le puedo dar un nombre, ya sea con guiones bajos, con guiones, yo con guión bajo anda bien, o con un formato camel, que sería como una, no sé, otra celda. Fíjense que está todo unido, pero hay un cambio de mayúscula a minúscula. ¿Cuál es la gracia? Yo ya ni me acuerdo a cuál le puse una celda importante, ¿ok? Pero fíjense que aquí yo tengo celda importante y puedo ir. O si tengo aquí otra celda y puedo ir nuevamente. Incluso si estoy en otro lugar, en otra hoja, y digo quiero ir a la celda importante, que está aquí. ¿Sí? Y si quiero ir a la otra celda, está ahí. Pongo F5, está aquí la celda importante. Puedo navegar, ¿sí? Incluso F5, otra celda, y puedo ir, ¿sí? No me tengo que acordar cuál era la coordenada y en qué hoja la dejé, porque yo puedo usar una constante, lo que sea en ese sector. Incluso cuando veamos la fórmula, yo podría decir celda, esta era otra celda, más 10. ¿Sí? Entonces, no me acuerdo cuál era, que era la F12, pero no lo recuerdo y mi fórmula sale con otra celda. ¿Sí? Entonces, los nombres son interesantes. De hecho, no tiene por qué ser de una celda, puede ser de un rango, y esto también podría ser un rango importante. Y cada vez que yo cambie a un rango importante, ¿sí? Ese va a ser. Entonces, el nombre se controla en este lugar. Es lo habitual o el problema más común que veo al inicio es que no presionan Enter cuando le quieren dar un nombre. Por ejemplo, este nombre, se quedan ahí y se salen y nunca le dieron el nombre. ¿Ya? Ese nombre, este nombre no está. ¿Sí? Es lo típico, falta el enter, nada más. Los errores que les puedo decir, los nombres, no ahorren, no ahorren, es decir, no es necesario. Tiene que ser un nombre claro, descriptivo, no tiene para qué ser tan preciso, pero eviten las siglas. ¿Por qué? Porque a veces uno puede decir, no, esta es la celda de hoy, y después voy a decir hoy 2, pero hoy 2 existe en Excel, porque es una referencia, HOI fila 2, eso existe. Yo voy aquí F5, hoy 2, ahí está. ¿Sí? Entonces, hay siglas, sobre todo con 3 letras, tenemos hasta la XFD, que puede existir en Excel. Ojo con ahí con los nombres que quieren poner o los nombres de la referencia. ¿Bien? Bien. ¿Estamos claros aquí, hasta aquí, o no? Ya. Fórmulas. A ver, algo les mencioné de fórmulas la primera clase. Ahora quiero entrar un poquito más con algunos detalles, ¿ya? Y ver lo que vamos a hacer en la actividad del próximo martes. Pero finalmente, las fórmulas son esta operación que se van a escribir en la barra de fórmulas, que es esta barrita que está acá arriba. Barrita. Esa barrita también puede crecer. Uno le puede poner eso que está crecer. Parten con un símbolo igual, y es lo habitual, es lo estándar, o es lo ortodoxo. Hay quienes escriben con un más. Por ejemplo, yo podría poner más 5 menos 9, ¿sí? Y eso va a ser una fórmula. Ok, es lo que te saca cómodo. Se puede. Luego, entrar con una resta, no sé si es tan como que queda como raro, pero se puede. Bien. Tenemos lo que serían las funciones del programa, están disponibles para ser escritas en las funciones, y esto también está con una letrita de función. Entonces yo empiezo igual y empiezo a escribir S, me aparecen la lista de funciones del programa. Fíjense que el icono tiene que ver con el icono f de x, ¿okay? Que es una función. Pero si escribo otra, fíjense que ahí, eso que está ahí, como unos cuadraditos con dos celdas azules, es otra celda, es porque es un rango, un nombre de rango. ¿Sí? Ahí tengo como distintas opciones. ¿Ya? Pero tengo la opción. Tú o moverme con letra y con tabular lo escribe. Tenemos la ayuda. Se los mencioné, esto es un link, puedo ir a verlo. Y tengo para navegar. ¿Bien? Ya. Conceptos básicos de las fórmulas. Las fórmulas finalmente son estas operaciones que yo puedo hacer entre referencia, entre constantes. ¿Sí? Dependiendo del tipo de dato, va a ser la operación que puedo hacer. ¿Sí? Por ejemplo, los textos no los puedo sumar, pero los puedo unir. Para eso está el ampersand. Eh, y cada función
que puedo llamar junto a, a una constante o a distintos argumentos. em, ¿Cómo se llama? Distintos argumentos, voy a poder, bueno, perdón, voy a tener que volver atrás. ¿No? Las funciones van a necesitar distintos argumentos. Por ejemplo, puede que tenga un solo argumento para sumar un rango o múltiples rangos, etcétera, etcétera. Las funciones, que son más o menos 400, las vamos a ver en grandes grupos, ¿ya? Con detalle, etcétera. Pero lo que ustedes más o menos debiesen saber hacer, por lo menos básico, es una operación normal y algunas funciones de ayuda. ¿Bien? ¿Qué hay que identificar? ¿Cuándo debo ocupar punto y coma? Que sería para separar argumentos. O si esto es una coma, va a depender de su sistema, del Excel que estén usando en ese minuto, del separador de listas que esté configurado en el computador. Pero es eso. Bien. Entonces, las operaciones son sencillísimas. La suma es la simple suma, la resta, la multiplicación es un asterisco, la división es un slash y la potencia es el corrito de sombrero ese que está normalmente cerca de la P. O creo que también en el 4, depende, bueno, depende del teclado, pero normalmente al lado de la P con un, ¿cómo se llama? Va a depender del teclado. Pero al menos son esas las operaciones, ¿ok? Las básicas aritméticas. En términos de funciones, como les decía, hay muchas, pero hay unas que uno ocupa más que otras. Y Excel lo ha entendido así y tiene la opción de la autosuma que le llaman. Pero la autosuma puede ser más de una función. Por ejemplo, yo tengo aquí una lista normalita de manzanas, naranjas, plátanos, limones. Y puedo decir igual suma, selecciono, enter. ¿Sí? Ok, fácil, rápido. No fue muy... Pero igual tuve que seleccionar y apretar varias veces flecha hacia arriba para poder seleccionar todos los elementos. ¿Podría haber hecho algo más rápido? Sí, quizá, perdón, ahí me suma y con control y bajo, ¿cierto? Podría hacerlo. Si es que esto tuviese cientos de miles de filas. Es una opción. Pero también está la altosuma. Fíjense que si aquí yo puedo... Ay, perdón. Y pongo alt igual, solamente debo aceptar porque va a asumir. Quiero sumar lo que está junto. Por ejemplo, ahí sumó todo. Fíjense. Alt igual, que sería Shift 0. Alt Shift 0. Ahí está. ¿Sí? Y automáticamente está seleccionando el rango de números que está adyacente. Con eso, más o menos voy a hacer una suma rápida. Esta es súper interesante cuando uno tiene tablas de números. Estos números podrían ser, voy a copiarlos acá. Copiarlos aquí. ¿No hay? Copio, sería mejor. Y voy a hacer esta tabla que está ahí. Yo podría decir, quiero poner sumas en todo esto. Yo selecciono solo estas. Alt Shift igual. Está. ¿Okay? Si quiero que esté en todos lados, yo podría seleccionar así. Y hago Alt Shift igual. Ahí está. La suma de toda la fila y de cada columna. ¿Sí? Se hizo al tiro y esta, bueno, de esta funciona como de la columna. Entonces, es útil, es cómodo, es rápido para los que se acostumbran al Shift igual. Sobre todo si es que uno necesita una función sencilla como la suma. Es bien habitual. ¿Eh? Ahora, hay otros de autosuma. Fíjense que si yo puedo tener en esta celda, ir aquí a inicio, y en autosuma, que está acá arriba, tengo la pestañita de otras funciones. Yo puedo decir contar números. Va a seleccionar los números que están inmediatamente arriba. Y ahí tengo la fórmula para no estar escribiendo tanto. ¿Cómo puedo llegar allá arriba? ¿Se acuerdan? Alt o WA. Ahí está ahí. Entonces yo podría, entre comillas, aprenderme una combinación como Alt o WAP y ya tengo mi promedio. ¿Sí? No sé si es tan útil, pero bueno, ahí ustedes verán lo que salga más cómodo con el tiempo, pero está la opción. ¿Ya? La autosuma quizás es la más cómoda. Bien. Bien. Otro tema interesante que uno al principio puede llegar a usar es el asistente de las funciones. Me permite ir viendo cada argumento y va como explicando un poquito más las cosas. ¿Cómo llego a él? Por ejemplo, si quisiéramos buscar el valor de las manzanas en este lugar y quiero usar una función buscar b, es una muy conocida, pero puedo que no me la sepa, y no quiero usar buscar b porque no entiendo lo que dice ahí.
¿sí? Básicamente no me lo sé. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a decir y presiono en f de x acá arriba, ¿sí? Y aparece el insertar función y digo, ajá, quiero buscar todas las funciones y aquí está la buscar b. Esa la voy a usar, me la explica, ¿no? ¿Sí? Y aquí me dice, ¿cuál es mi valor buscado? Manzanas, enter. Mi matriz de tabla, esto estoy haciendo el ejemplo sin que, espero que se aprenda la función todavía. Indicador de columna, 2. Me está pidiendo cada cosa y me los menciona y dice, ajá, mi valor de rango es falso. Entonces, ahora acepto y me da el resultado. Que serían las manzanas, es ese valor de aquí, es ese. Si cambio las manzanas a naranjo, va a ir a buscar el valor de las naranjas. Si cambio esto a plátanos, va a ir a buscar los plátanos. Entonces, un asistente me permitió construir mi fórmula de forma más sencilla y explicada. Con el tiempo van a ir dejando de usar ese asistente porque uno se aprende más o menos la forma en que uno escribe las funciones. Entonces, con el tiempo. Son las rueditas de la bicicleta que en algún minuto las van a dejar de usar, así que no es problema. Pero para que sepan que existe. Y algo que sí va a ocurrir y que sí les va a pasar, y en mayor o menor medida, son los errores. Van a haber errores. Es decir, cuando ustedes escriban una función y sobre todo al principio y nunca se van a salvar, van a ocurrir cosas. Y tenemos, para comprobar errores, solo disponible en PC, la opción de que si yo tengo aquí un error, voy a format un error. Hola, ahí me apareció un error, ¿ya? Entre comillas error, pero no importa. Yo podría seleccionar esta celda, ir a fórmulas. En fórmulas puedo evaluar la fórmula. Aquí puedo ir viendo cómo, perdón, tengo aquí fórmulas y comprobación de errores, perdón, eso es lo que quería hacer primero. Y tengo comprobación de errores, y aquí me dice ayuda sobre este error y cómo hacer los cálculos, etc. Tengo evaluar fórmula, que es esto, que me permite ir evaluando paso a paso qué cosa ocurre, ¿ya? Básicamente estoy buscando algo que no existe, o en un lugar que no existe. Entonces, tengo dos herramientas que son más o menos, con el tiempo van a tener la posibilidad de ir revisando paso a paso. Incluso existe hoy día un add-in, digamos, que me permite revisar las funciones con un poquito más de detalle, ¿ya? Y más cómodo. Pero esto se instala adicional, entonces esto hay que hacerlo con un poquito más de detalle. Cuando uno está escribiendo fórmulas un poquito más largas, que probablemente lo hagamos un poquito más avanzado en el curso, va a ser muy interesante tener algo como esto o manejar el evaluar fórmulas para detectar los errores. ¿Bien? Bien. Rápidamente voy a pasar por los errores porque van a ser algo que ustedes van a ver. Pegado en una posición. Pego. Bien. Entonces, por ejemplo, los errores. Voy a ver algunos tipos de errores. Error nulo. Esto ocurre cuando intento sumar cosas que no se intersectan. ¿A qué me refiero? Si yo escribo la fórmula suma este rango azul, espacio, que es un operador de intersección, este otro rango, el resultado es nulo, porque no se intersectan y por lo tanto no puede hacer la suma. ¿Bien? Digo pegado. En cambio, si yo hago la misma operación, suma en este rango, espacio, este otro rango, va a entregar la intersección que corresponde al 30 y el 10, porque es un operador de intersección. ¿Ya? Este es un error que es difícil de encontrar porque uno habitualmente no escribe ese operador de espacio, ¿ya? Como intersección. Pero por eso ocurre. El error de división es un error habitual cuando uno está empezando a calcular planillas o algún tipo de planilla con alguna división y la planilla no está por completo. Esto quiere decir que, por ejemplo, estoy tratando de hacer una división por cero o en una celda vacía, que es lo mismo que tenga un cero. ¿Ya? Entonces aparece el error div 0, la vacía, con misterio. Luego, de valor. Esta sí es posible encontrar o es fácil encontrar. ¿Cuándo? Si yo, por ejemplo, trato de hacer una operación entre un texto
otro texto y otro número, por ejemplo, aparece el error de valor, porque no puedo sumar a un número un texto. Pero si quiero sumar esos textos, yo podría usar S con ampersand, que es el operador de suma en texto, o unir, concatenar, ¿sí? O en este caso, AGL 255, que sería un número, ahí lo va a operar correctamente. Entonces, cuando trato de ocupar un número en una función de texto o texto en una función de número, el error que voy a tener es un error de valor. ND, que es el error que mostramos lo de los plátanos rápidamente, no es como tal un error. Lo que está diciendo es que no está disponible, o NA cuando está en inglés, pero finalmente lo dice es que un elemento buscado no se encuentra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tengo una fórmula que dice busca X en todo este rango. Como no está, entrega ND, ND no disponible. Pero si existiese, por ejemplo aquí la X tiene un valor 56, me va a entregar el valor. Coincidir, que es otra función que opera más o menos parecido, me está entregando la posición de esa X. Entonces, cuando no existe la X, estos dicen no disponible. No es que haya un error en la fórmula, es que no está disponible, es un error especial. ¿Sí? El error de referencia ocurre, fíjense que Excel, ocurre cuando uno empieza a jugar con la planilla. Yo tengo esta operación, más 30, a 40. Si yo agrego columnas, la fórmula se adapta. ¿Sí? Dice C4 con G4, C4 y G4. ¿Sí? Se adapta. Porque sabe que he agregado algunas columnas a un lado. No tiene problemas para moverse. Cuando elimino, no tiene ningún problema para saber. Pero si elimino por completo una columna, no sabe a dónde va a ir ese nuevo valor. Porque no existe ahora. Entonces pierde y se aparece un error de referencia. Este error quizás es el más molesto porque uno no tiene facilidad para arreglarlo. Porque en otro yo podría saber, es que estaba haciendo referencia a un 30. En cambio aquí, cuando me dice el error, me dice error ref y cambia esto por una referencia y ya no lo... ¿Y cuál era el valor? A no es que alguien lo eliminó. ¿Ya? También ocurre si es que yo intento sumar este valor más un A0, que no existe. Bueno, un nombre ahí va a tirar, pero las referencias que se generan, por ejemplo, al eliminar filas, también pasa, ¿ya? Bien. De nombre es cuando hay un error simple de nombre. Por ejemplo, suma este con este, ningún problema. Pero si escribo sumar este valor, la celda que está aquí, me aparece el nombre. Y yo digo, ¿pero qué pasa? Bueno, si veo el error de nombre es porque la función que estoy usando o una función dentro de esto está mal escrita. ¿Sí? Sé que estoy en el tiempo, pero para dejar el video, así que si se tienen que ir, ustedes vayan despidiéndose en el chat nomás y dejo el video en la clase. ¿Ya? Jaime, ¿tienes una duda? Dime. Jaime, ¿me escuchas? Bueno, entonces, el de número tiene que ver con algunas partes. Error num es cuando los números que yo estoy ingresando en una función no están adecuados. O básicamente, por ejemplo, un aleatorio va del mínimo al máximo. Y si pongo un valor en desorden, tira un valor de número. ¿Ah? Este tipo de problemas. Es decir, si yo estoy poniendo en desorden algunas cosas, puedo generar errores de número. De desbordamiento es otro tipo de error que vamos a encontrar cuando uno empieza a ocupar unas técnicas de fórmulas de nuevas, ¿ya? Y finalmente lo que dice es que no puede entregar el resultado porque hay algo que está entre medio. Por ejemplo, acá quisiera responder, es una secuencia, una función en particular, y quiere contestar, pero hay un 3 ahí molestando. Si yo lo borro, me contesta sin problema. Pero si escribo algo, dice desbordamiento. No puede desbordarse o, bueno, no puede operar. ¿Sí? Es como un error más o menos habitual ahora en las últimas funciones. Fijar celdas, esto es importante que lo aprendan, lo vamos a practicar. Esto básicamente, si yo quiero hacer una operación, esto por esta de arriba, ¿sí? No tengo problema. Si la arrastro, las referencias se van cambiando, es decir, esta va a ser la de acá al lado con la de arriba, pero la de arriba es un cálculo, se va multiplicando, ¿sí? Para hacer que esta no se mueva, yo lo que debo hacer es fijarla, y eso lo puedo hacer con F4,
o con el signo peso antes. Bien, entonces ahora cuando la arrastre, fíjense, siempre se va a mantener que esta es 30 por 4. ¿Sí? Lo mismo ocurre si hago una operación. Quiero arrastrar. Esto me está siguiendo. ¿Sí? Pero si necesito fijarla, y la de arriba, perdón, la del. Cambiar los colores a eso. Ahora se va. Bien. Lo nuevo, a ver, esto solamente se lo menciono para que no digan que no se los dije. En la última versión, desde septiembre del año pasado, del año pasado sí, apareció este símbolo nuevo, que es un punto al lado de los dos puntos, ¿ya? Que nos va a permitir recortar, que es una función nueva, que es recortar rango. Esta tiene, no digan que está malo el Excel si es que ven esto en algún lado, pero tiene la opción de, si voy a hacer una suma, yo podría decir, en vez de sumar toda la columna D, sumo la columna D con los puntitos que debería hacer recortando el rango. Y por dentro, Excel lo que va a hacer es solamente usar las celdas no vacías. ¿Ya? Eso es un detalle. Entonces, aquí lo dejo. Voy a dejar el video y ahí comentamos alguna cosa si es que todavía están por ahí.